Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 4 ya de esta nuestra asignatura Organización de la Documentación. El día de hoy tenemos programado el desarrollo precisamente de este encuentro sincrónico número 3 correspondiente, perdón, número 4 correspondiente al módulo 3 del aula de identificación de procesos. Perdón con ustedes, estaba confundido allí un poco porque me estaban solicitando algo desde la universidad y me demoré incluso un poquito en iniciar este encuentro sincrónico. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura. El día de hoy entonces pues teníamos programado el desarrollo de este encuentro sincrónico que básicamente pues está asociado con los conceptos de factores, metodología de identificación de procesos, selección y también definición de los procesos. Para el día de hoy tenemos una agenda presupuestada que es la siguiente. En primer lugar, realizar una breve introducción a la asignatura, hablar un poco sobre las características de los procesos, las condiciones de los procesos, los factores de identificación de procesos, la selección de procesos, la metodología para definir procesos, las características de las entradas y también las características de las salidas. Finalmente, vamos a hablar un poco sobre los elementos que hacen parte de los diagramas de flujo, que como ya ustedes lo saben, son elementos que permiten determinar cómo es precisamente esa dinámica de diagramación de los procesos para entender de manera mucho más fácil cuáles son las actividades que se desarrollan dentro de cada uno de ellos. Bien. Inicialmente, entonces, nuestro módulo número 3 se denomina producción de procesos, evaluación final. En este módulo 3 tenemos una competencia principal que es aplicar el mapa de procesos en diferentes organizaciones y ejemplos propios, estableciendo los procesos para cada una de las áreas organizacionales para así explicar el funcionamiento de las organizaciones dentro del marco empresarial colombiano. Para dar alcance a esta competencia tenemos planeado el desarrollo de dos actividades. Esta realmente es una de las asignaturas junto con otras dos, tres en este momento que yo estoy impartiendo, que tiene más número de actividades. La gran cantidad de asignaturas que yo imparto están en las 5, 4 actividades en algunos casos, pero como les digo, esta y otras tres más son las únicas que tienen 6 actividades, por lo tanto eso reduce el tiempo para el desarrollo precisamente de toda el curso y la gestión que también ustedes tienen que realizar dentro de la presentación de entrega, ¿no? Eso lo acelera mucho más. Tenemos entonces, en este momento está habilitada la actividad 4 de evaluación del módulo número 2. Esa actividad tiene vencimiento este lunes que viene, 3 de mayo. Ya ahí cierra la actividad, se bloquea esa actividad número 4 y se habilita inmediatamente la actividad número 5, identificación de las cualidades y alternativas básicas de los procesos organizacionales. Esa actividad va a estar habilitada desde este lunes 3 de mayo a las 8 de la mañana hasta el día lunes 10 de mayo a las 8 de la mañana también, es decir, de este lunes que viene en 8 días. Una vez ustedes presenten ese ejercicio, esa actividad número 5, el 10 de mayo a las 8 de la mañana se habilitará entonces la actividad 6, la evaluación acumulativa del curso. Esa evaluación acumulativa del curso irá desde este lunes 10 a las 8 de la mañana hasta el domingo 23 de mayo a la medianoche, a las 11:59 de la noche. Esa será la fecha y hora límite de desarrollo de esa actividad y para que ustedes también obviamente presenten sus entregas y sus actividades. Esa es la fecha máxima de realización de ese ejercicio. Ese
Sumamente importante que ustedes por favor recuerden los tiempos y los espacios para el desarrollo principalmente de esa entrega. Como les he indicado, la actividad número 5 cerrará el día 10 de mayo. Yo voy a estar muy pendiente de esas entregas y de realizar la evaluación de esa actividad número 5 lo más pronto posible para que ustedes puedan contar con su calificación, con su nota final en un tiempo adecuado y que no tengan por allí incertidumbre frente a la presentación de esa evaluación final. La invitación que yo les hago es que pues ustedes van a contar con 2 semanas prácticamente para presentar esa evaluación final a diferencia de las actividades que se han desarrollado hasta el momento. Estas 2 semanas les da a ustedes el espacio pues de tomarse el tiempo adecuado para presentar ese ejercicio final, pero yo les sugiero, les recomiendo que por favor hagan uso de la primera semana. Van a contar con 2 fines de semana, hagan uso del primer fin de semana para presentar esa última actividad, porque pues eh, tal vez se presenta algún inconveniente, alguna problemática de último momento y eso los pueda llevar a que sencillamente ustedes no alcancen o no puedan presentar ese último ejercicio, no puedan presentar esa última actividad y de cierta manera pues no esté o no sea posible eh, desarrollarla. Posterior al 23 de mayo, es decir, ya el 24, ya el curso habrá cerrado y no estará a mi alcance el poder ayudarlos. Ya va a ser una decisión que tome el director de la facultad junto con un comité académico que está integrado por allí por la coordinación de calidad, por la coordinación académica, otras instancias, y ellos serán los encargados de evaluar la situación que les haya sucedido a cada uno de ustedes y de dar el aval o no para que se realice una ampliación de esos tiempos y esos espacios del curso, ¿no? Ya no dependerá, como les indico, de parte mía, sino de otras áreas de la organización de la universidad. Por eso yo los invito a que se tomen ese tiempo de anticipación y evitemos ese tipo de inconvenientes. Simplemente ustedes pues, pueden presentar esa evaluación, como les indico, en la primera semana de en la cual va a estar habilitada y con eso por allí más o menos el 17, 18 de mayo, antes de que cierre el curso, ustedes ya tienen la nota de su actividad 6, de su actividad 5, ya saben su nota final y no van a tener inconvenientes en el cierre del curso. Bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las características de los procesos. Los procesos internos que se desarrollan dentro de una empresa tienen una serie de características, unos elementos puntuales que definen su estructura y su desarrollo. Uno de ellos tiene un principio y un fin, unos límites, es decir, nosotros debemos tener claridad sobre en qué momento se inicia precisamente el desarrollo de actividades, el desarrollo de funciones de ese proceso y hasta qué punto va, cuál es el límite, cuál es el punto final que va a permitir que se desarrolle precisamente esa actividad, hasta dónde se consiguen esos resultados, en qué punto nosotros debemos evaluar si alcanzaron los elementos esperados o si hubo una desviación o sencillamente no se alcanzó el resultado. Debe existir un principio y un fin de cada proceso. En segundo lugar, estos existen para satisfacer la necesidad de un cliente. Recordemos que todos los ejercicios, todas las actividades, todas las funciones que se desarrollen dentro de una organización deben estar enfocados hacia el cliente, deben estar orientados hacia satisfacer las necesidades que tiene un consumidor, hacia satisfacer las necesidades que tiene un cliente, porque precisamente ellos serán los que van a definir el éxito o el fracaso de una empresa. Si yo cumplo con esas expectativas que tienen los consumidores, sencillamente estaré cumpliendo con lo que quiere el cliente del producto o servicio que yo le ofrezco y estaré obteniendo ingresos, ganancias, utilidades. En tercer lugar, transforma o complementa las entradas. Todos los procesos recordemos que tienen unas entradas y unas salidas. Y la idea, como dice por ahí el dicho, no es comprar pan para vender pan, ¿no? Los procesos tienen unas entradas y el resultado final que se espera es que esas entradas sean transformadas y se les genere un valor agregado. Que esa actividad o ese conjunto de tareas que están dentro del proceso pues permitan que ese resultado final sea algo superior a lo que ingresó al proceso, ¿no? En cuarto lugar, debe ser evaluado. Y esto es sumamente importante para validar si ese trabajo que nosotros estamos desarrollando es óptimo.
todo proceso que se ejecute dentro de la organización debe ser evaluado de manera pertinente. Debe establecerse los mecanismos que permitan validar si esa actividad se está desarrollando de manera óptima o si se está presentando algún tipo de error o inconveniente. ¿Por qué? Porque sencillamente a partir de evaluar los procesos que se ejecuten en la organización podré yo definir si eso que estoy realizando lo estoy haciendo de forma correcta o si necesito implementar o desarrollar algún tipo de acción correctiva, algún tipo de acción de mejoramiento, alguna modificación para optimizar esos resultados. En quinto lugar, la finalidad de un proceso es generar un producto o un servicio. De cierta manera nosotros podemos entender que no todos los procesos organizacionales que se desarrollan en la empresa van a dar siempre como resultado un producto, ¿no? Pero sí pueden estar orientados a que la actividad que se desarrolla sirva para que un producto se elabore o se semi-elabore. De cierta manera, por ejemplo, el proceso de compras dentro de una compañía no va a dar como finalidad un producto terminado, ¿no? Pero sí su actividad va a permitir que el área de producción, por ejemplo, cuente con los insumos, con la materia prima disponible, con la maquinaria para poder desarrollar su actividad y que consiga por lo menos un producto semi elaborado. ¿Bien? Todo proceso tiene un dueño. ¿Y por qué esto es importante? Porque sencillamente cuando nosotros establecemos un dueño del proceso, lo que estamos estableciendo no es alguien que pueda venderlo o llevárselo de la organización, sino sencillamente cuando decimos que el proceso tiene un dueño es porque hay un responsable, hay un doliente, podríamos decirlo también de esa manera. Hay alguien que debe responsabilizarse por los resultados, por el alcance, por los números que está alcanzando el, el cliente o el consumidor. Lo importante es que de manera definitiva nosotros podamos asegurar que precisamente esa persona se encargue de realizar constantemente ejercicios de evaluación, de validación y de construcción de acciones correctivas y de mejoramiento que permitan al finalizar el ejercicio la optimización del desarrollo de la actividad y la optimización de los resultados alcanzados. En sexto lugar, se presentan en un diagrama, y esto es un elemento que voy a extenderlo un poco más al finalizar el encuentro sincrónico. Los diagramas de flujo, los flujogramas de proceso, sencillamente permiten es optimizar la manera como se puede desarrollar la lectura del proceso. Normalmente los procesos se documentan en papel, bueno, en documentos muy robustos, muy estructurados. No es que esto esté mal, eso también está muy bien, que los documentos los procesos se documenten por completo de la manera más minuciosa posible, donde se detalle cada una de las actividades a desarrollar, cómo se ejecuta cada actividad, quién es el responsable de esa actividad, cómo podemos medir los resultados de esa actividad, es decir, muy bien detallado. Ahora bien, los procesos en términos generales describen una serie de actividades bastante larga, ¿no? No es una o dos actividades, no, son muchas actividades, son muchas tareas, son muchos trabajos. Entonces esto se convierte en un detalle bastante amplio, ¿no? Bastante largo. Los flujogramas lo que permiten es sintetizar toda esa información de manera gráfica para que sencillamente si yo quiero tratar de identificar una tarea específica, una tarea puntual, pues yo pueda dirigirme a ese diagrama e identificar muy rápidamente cuál es el ítem, cuál es el elemento que yo quiero evaluar de manera particular. Y a partir de identificar ese ítem, pues si yo quiero ya profundizar un poco más sobre eso que quiero indagar, sobre eso que quiero evaluar, pues puedo dirigirme directamente ahí sí al documento y leer el documento, empezar a evaluar el documento y leer de qué se trata precisamente esa actividad que yo quiero profundizar. Pero entonces no tendré que leerme absolutamente todo el documento para identificar solamente un apartado del proceso. Para eso está el diagrama, para que yo pueda identificar muy rápidamente de qué se trata el proceso y hacer una lectura muy rápida y un aprendizaje muy rápido del proceso en términos generales. Y por último, debe ser mejorado. Y esto es una premisa que siempre debemos mantener nosotros en la cabeza.
todo proceso es susceptible a mejora. Siempre nosotros vamos a poder encontrar nuevas alternativas, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de realizar las actividades que permitan optimizar, que permitan mejorar los resultados que se están alcanzando. Y esto siempre va a ser así. Va a haber nueva metodología de trabajo, va a haber una nueva tecnología, una nueva herramienta que permita optimizar esos resultados que se alcanzan en los procesos de gestión. Bien. Ahora, ¿qué condiciones tienen los procesos en una empresa? Uno, se pueden describir las entradas y las salidas. Esto debe ser un elemento realmente claro en todo proceso de gestión de la compañía. Yo debo poder identificar muy claramente cuáles van a ser los insumos del proceso, materias primas, productos semielaborados resultantes de otros procesos, cualquier otro tipo de insumo o información que ingresa también al proceso para que el mismo se pueda ejecutar. Y debo también identificar las salidas, cuáles van a ser los resultados, los productos terminados o semi terminados, la información que se produce y tal vez material resultante, ¿no? Material sobrante. Debo tener claro esos dos elementos porque recordemos que allí definimos, allí logramos identificar cuál es el principio y el fin de cada proceso. Segundo, el proceso cruza uno o varios límites de la organización. Esto va a depender de la característica del proceso, pero es muy común que suceda. Estamos hablando de que no siempre un proceso va a ser desarrollado por una sola área de trabajo o por un solo departamento, sino que serán actividades que se desarrollen de manera transversal dentro de la empresa y, como se menciona allí, cruce varias áreas o varios límites organizacionales dentro de la empresa y de esa manera se involucre con varias funciones que se ejecutan dentro de la organización. En tercer lugar, una de las características más significativas de los procesos es que son capaces de cruzar verticalmente y horizontalmente la empresa. Nuevamente, lo que he mencionado con anterioridad. Realmente el proceso puede que sea ejecutado por varias áreas de trabajo en ese flujo de actividades y esto conlleve a que ese cruce o ese flujo de actividades dentro de la organización sea de manera transversal, tanto vertical como horizontal, en el desarrollo de funciones, ¿no? En cuarto lugar, se requiere hablar de metas y fines. Se debe hablar de qué debe ejecutarse dentro del proceso, qué es lo que yo debo entender, porque hay otro planteamiento que es el cómo va a desarrollarse esa actividad. Esto no debe estar descrito dentro de los procesos, esto debe estar descrito dentro de los instructivos de trabajo o dentro de los procedimientos detallados que dicen cómo se ejecuta ese proceso. Pero en el proceso como tal se debe mencionar qué se debe realizar, qué queremos alcanzar, qué vamos a transformar, qué resultado vamos a conseguir. En quinto lugar, el proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de la organización. Esta es la meta de la estandarización de procesos. La meta de la estandarización es definir cuál es el flujo adecuado de desarrollo de actividades dentro de una empresa y a partir de identificar ese flujo adecuado de las actividades se va a documentar ese proceso, se va a describir ese flujo de funciones dentro de esa área, dentro de esa actividad de manera particular y lo ideal es que eso que se está allí documentando, no importa quién lo lea, no importa quién lo ejecute, el resultado que se consiga sea el mismo. Entonces esta es la idea principal a la hora de estandarizar y documentar un proceso, que sea fácilmente entendido por parte de los diferentes miembros de la organización, más allá de que sea fácilmente entendido, que también sea fácilmente puesto en marcha a partir de identificar su documentación. Y en sexto lugar, el nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos y actividades incluidos en el mismo, es decir, el nombre que se le da al proceso, porque obviamente de acuerdo a la estructura documental que tiene la compañía y es procedimental, pues se debe asignar un documento que represente ese proceso de manera particular, pues ese nombre debe estar asociado a las actividades que se desarrollan en su interior. No tiene sentido que por allí yo le coloque al proceso de liquidación de nómina, le coloque como nombre el proceso de contratación, porque no va a tener nada que ver con el ejercicio de liquidar nómina, ¿no? Serán actividades totalmente distintas las que se realizan en la contratación, ¿no? Tiene que ser descriptivo a las actividades que se ejecutan dentro de la organización.
Ahora bien, ¿qué tenemos en cuenta a la hora de identificar precisamente esos procesos dentro de las empresas? Vamos a tener en cuenta algunos factores importantes a la hora de realizar la identificación y la selección de procesos. Vamos a evaluar la influencia que tienen esos procesos en la satisfacción del cliente, es decir, qué tan importante es el desarrollo de ese proceso para o qué tanto aporta ese proceso en la percepción de valor que tienen los consumidores o precisamente también en la satisfacción que tienen nuestros clientes. ¿Qué efectos tiene ese proceso en la calidad del producto? Tal vez si es un proceso de manufactura que aporta significativamente al resultado final, que aporta significativamente a esa percepción de calidad que tiene el cliente. ¿Qué influencia tiene ese proceso en los factores clave de éxito de la empresa? Es decir, ese proceso es un proceso realmente importante para, digamos, que el posicionamiento estratégico que tiene la organización. Precisamente, ¿qué influencia tiene ese proceso en la misión y en la estrategia de la organización? En el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, en los riesgos económicos y de satisfacción, y en la utilización de recursos. Es decir, voy a evaluar cada uno de esos procesos de acuerdo al impacto que tiene en diferentes factores dentro de la organización y también de acuerdo a, de cierta manera, la importancia que puede llegar a representar ese proceso en la empresa y en los resultados organizacionales. Entre mayor sea ese impacto, entre mayor sea el valor que yo identifique al evaluar estos diferentes factores, pues eso significará que ese proceso tiene una mayor relevancia en el desarrollo de funciones organizacionales. Ahora bien, una vez se identifica y se seleccionan los procesos, se debe definir aquellos que van a ser estructurados, definidos, estandarizados dentro de la organización. Recordemos que dentro de la empresa nosotros podemos encontrar dos tipos de actividades principales, no clasificación de procesos, dos tipos de actividades principales. Unas actividades básicas, unas actividades sin las cuales la organización no podría desarrollar su actividad, no podría conseguir sus resultados. ¿Podemos asociar esas actividades básicas con los procesos misionales? Sí, pero no quieren decir que sean exactamente lo mismo. Son las actividades que de cierta manera se requieren ejecutar dentro de la organización. No puede ejecutarlo ningún otro tipo de empresa, no puede llegar a ser ejecutado por un tercero, no puede tercerizarse esa actividad. Esa actividad debe ser desarrollada netamente por la empresa. Esas son las actividades básicas de la empresa. Y por otro lado, vamos a encontrar las actividades de apoyo. Y estas sí las podemos relacionar muy bien con lo que son los procesos de soporte, los procesos de apoyo dentro de las empresas. Estas actividades de apoyo sencillamente van a permitir que las actividades básicas se puedan desarrollar. Les van a suplir de insumos, materiales, recursos para que esas se ejecuten. Es decir, hay una relación directa con los procesos de soporte o de apoyo. Pero entonces, estos dos procesos deberían ser esos procesos que sean el foco de este ejercicio de selección y de estandarización de procesos, porque esas actividades básicas serán las actividades netamente centrales de la empresa, serán las actividades por medio de las cuales yo puedo definir un criterio de calidad, un criterio de aporte a las utilidades, de aporte a los resultados de la empresa. Entonces deben ser estas actividades las que sean foco de estandarización inicialmente y posteriormente deben ser esos procesos los que sean foco de implementación de ese ejercicio de mejoramiento continuo. Metodología para definir un proceso. En primer lugar, realizar la selección del proceso. Se debe definir el objetivo central de esa actividad, el objetivo central del proceso. Se debe identificar también cuáles son los límites del proceso, es decir, cuál es el resultado que se quiere alcanzar. Eso es lo primero que se debe definir, el objetivo. ¿Qué se espera alcanzar con ese conjunto de actividades que se van a desarrollar? Y una vez identificado eso, vamos a identificar también los límites. Es decir, bueno,
que encontré un resultado que yo quiero alcanzar, pero bueno, ¿hasta dónde va? ¿Hasta dónde puedo yo establecerle como objetivo a ese proceso? Debo ser realista, ¿no? Teniendo en cuenta tal vez el plazo que le voy a asignar y el presupuesto que le voy a dar, los recursos que le voy a dar a ese proceso para que desarrolle su actividad. Debo presentar un objetivo obviamente retador que motive a esas actividades a ejecutarse de manera eficiente, pero debo ser también consciente de esos limitantes que le estoy dando, ¿no? Entonces debo ser realista a la hora de planificar esos objetivos. Salidas y especificaciones. Las salidas son el producto final, el servicio, el resultado que se consiga a partir de desarrollar el proceso o las actividades del proceso. Y las especificaciones van a ser los requisitos que se establezcan para esos productos finales que se consigan con la ejecución del proceso. Es decir, yo no voy a establecer el proceso que quiero un objetivo, un resultado y darle la libertad que lo haga como quiera. No, hay que establecerle unos requerimientos. Ese producto que se elabore o ese resultado final que se consiga debe cumplir con X y Y característica. En tercer lugar, los clientes son quienes definen las características que precisamente van a producirse con los procesos. Son los clientes finales, son quienes van a recibir el resultado final. Identificación del dueño del proceso y los participantes. Como ya lo mencioné con anterioridad, el dueño del proceso va a ser la persona que sea responsable de administrar la ejecución de actividades del proceso y también será la persona responsabilizada de los resultados que se alcancen en esa ejecución del proceso. Y los participantes serán todos aquellos actores que interactúen en el desarrollo de esas tareas, de esos trabajos que estén inmersos directamente dentro del proceso. Además, tenemos también el diagrama de flujo de procesos. Ya lo mencioné con anterioridad, el diagrama sencillamente lo que nos permite a nosotros es ilustrar de manera gráfica, rápida y sencilla cuáles son las actividades, cuáles son las tareas que se desarrollan dentro de un proceso sin tener la necesidad que empezar a leer la totalidad del documento punto por punto, actividad por actividad, sino sencillamente en ese diagrama nosotros identificamos de una manera muy rápida y muy sencilla qué es lo que se ejecuta dentro del proceso. Entradas y especificaciones. Como ya tuve en cuenta entonces cuáles son los elementos outputs o las salidas que debe tener el proceso, también debo tener en cuenta cuáles son los inputs, las entradas, qué elementos, qué recursos, qué insumos va a tener el proceso para que desarrolle su actividad, pero también debo tener en cuenta las especificaciones. No simplemente sé que hay un elemento que debe ingresar, sino que yo debo tener en cuenta qué tipo de características debe tener ese insumo, evaluarlo a la hora de desarrollar la actividad, que por allí yo no presente ningún inconveniente o precisamente ese material no me genere a mí ningún tipo de afectación. Debo evaluar que esté en correctas condiciones. También los proveedores. Los proveedores serán la organización o serán la persona que se va a encargar de asignarme a mí, de facilitarme los insumos por medio de los cuales yo voy a poder desarrollar la actividad productiva. Los proveedores se convierten normalmente en un aliado estratégico para las empresas porque sencillamente ellos van a soportar esos requerimientos que en algunas condiciones establecen los clientes sobre términos de calidad de las materias primas y demás, y se van a convertir precisamente en ese aliado que permita la maximización de la satisfacción de nuestros consumidores. Ahora bien, las entradas y las salidas de los procesos tienen cierto tipo de características. Del lado de las entradas son definidas por sustantivos concretos, son salidas de procesos anteriores, tienen características medibles y toda salida corresponde a un proveedor. Algo interesante a mencionar acá, como se ha venido mencionando con anterioridad, es que las salidas de un proceso pueden convertirse en el insumo o en el ingreso o en la entrada de otro proceso. Es allí donde se convierte ese ejercicio de articulación entre los diferentes procesos que se ejecutan dentro de la compañía y es allí donde precisamente se puede desarrollar, se puede estructurar de mejor forma ese ejercicio de cadena de valor dentro de la organización. Es precisamente esa articulación entre los diferentes procesos que se desarrollan en la empresa, cómo aportan significativamente a los resultados organizacionales. Y como salidas de los procesos igualmente también son elementos que deben ser medibles.
deben poderse expresar en un nombre o formato, deben tener características de producto final o servicio, y también pues no necesariamente deben ser tangibles, ¿no? Pueden ser salidas también intangibles, como lo es la información o el conocimiento que se produce al ejecutar el proceso de manera cíclica, ¿no? Es decir, cuando nosotros ejecutamos un proceso, estamos recibiendo información, datos como insumo del proceso, y no es que nosotros nos pasen un papel o un audio o algo donde esté información, sino simplemente esa información que es inherente a nosotros, si nosotros somos el operario, pues, por ejemplo, el manejar una maquinaria, nosotros lo conocemos, cómo desarrollar esa actividad, tendremos conocimiento de cómo ejecutar esa tarea, cómo utilizar esa maquinaria para producir el proceso. Entonces, esa información que está allí es el insumo para desarrollar la actividad. También será como salida otra información. Si a mí se me presenta algún inconveniente con el uso de esa maquinaria, pues, y si encuentro cómo resolver el inconveniente, pues estaré generando nueva información, ¿no? Nuevo conocimiento, cómo solucionar una problemática. Y eso será también producto del proceso cuando se ejecute. Por último, ¿qué elementos tienen los diagramas de flujo? Los diagramas de flujo contienen algunos elementos básicos que nos permiten a nosotros tener claridad cómo va esa diagramación y esa articulación entre estos diferentes símbolos para diagramar los procesos. El círculo que hace referencia al inicio o al fin del proceso, esos límites que tienen los procesos. El rectángulo, que hace referencia a las actividades puntuales que se ejecutan dentro del proceso. El rombo, que son las decisiones, en algunas ocasiones nos permiten darle flujos distintos al desarrollo de actividades dentro de los procesos. Los documentos, esta figura repetida en varias ocasiones corresponde a los multidocumentos o a las copias de los documentos. El triángulo, que hace referencia a los archivos, y los conectores cuando es un conector fuera de página o un conector dentro de la página. También tenemos la representación de la demora, los procesos en otra área de trabajo, los almacenamientos internos y las flechas que sirven como conectores para ilustrar en qué forma se desarrolla el orden de actividades dentro del proceso y cómo va el flujo de actividades precisamente en ese proceso de manera particular. Mis estimados estudiosos, les agradezco a todos por su atención. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Recuerden que todavía nos faltan 3 actividades por desarrollar. Una que está habilitada en este momento y que tiene vencimiento este lunes que viene, 3 de mayo a las 8 de la mañana. La siguiente tendrá vencimiento el 10 de mayo también a las 8 de la mañana, y la evaluación final, la acumulativa del curso, tendrá vencimiento el día 23 de mayo a la medianoche, a las 11:59 de la noche. Cualquier cosa en la cual yo les pueda colaborar, por favor escríbanme por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente de resolver todas sus inquietudes. Muchísimas gracias a todos y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.